Ahora sí. Vamos a procurar esclarecer algunos conceptos que están contemplados dentro del PowerPoint que se les entregara, en donde seguramente la cantidad de información y formulaciones, un tipo de confusión. Y hablamos específicamente de lo que tiene que ver con matemática financiera. La importancia que tiene la matemática financiera. Para ello nos vamos a basar o nos vamos a servir de una pregunta. Es la que ustedes están leyendo. Si les pregunto si me venden su teléfono celular a 500.000 pesos y no les doy otro dato. Obviamente que no puedo estar recibiéndoles la respuesta, pero se me ocurre pensar una propuesta interesante para ustedes, vendérmelo. Yo le dijera que esos 500.000 pesos se los voy a devolver en cuotas 223, no me cabe la menor duda, ciertamente se les da todo tipo de interés en vendérmelo. ¿Y por qué? Sencillamente porque el primer concepto es que 500.000 pesos a secas no nos dicen nada. Ustedes es dinero y nada más. En economía no nos interesa el dinero, sino el capital financiero. Es decir, asignar un dinero y nada. Entonces, hoy, en septiembre del 2020, no es lo mismo que 500.000 pesos y 223. ¿Qué sería esa cifra de dinero de esa época? No. Y por ese motivo se requiere la matemática financiera, porque debemos aceptar que no tenemos imaginación. Que el concepto a partir de ahora será de capital financiero y no de dinero a secas. Segundo concepto. ¿Me prestarían 100.000 pesos y dentro de un año se los devuelvo? Obviamente será no también. Pero, ¿por qué no? Menos debería incluir a la inflación. ¿Me prestarían los 100.000 dentro de un año? Notar que estoy eliminando la variable inflación. Aún así, porque existe lo que se denomina indisponibilidad del capital. O sea, año nos hemos privado de usar ese dinero. Eso debe tener un costo o valer. Luego, yendo al núcleo del costo del dinero, etcétera, si uno le saca todo eso, queda solamente el costo de indisponibilidad, que es el tipo de interés básico. Disponibilidad, costo de interés básico. Ahora, imaginen que hay inflación, costo de oportunidad. Si de nuevo les solicito esos 100.000 pesos, ¿cuánto pretenderían que les devuelva dentro de un año?
a un capital financiero de 100.000 pesos de hoy, digamos que dentro de un año signifique un capital financiero de 106.000 pesos. Tomando valores muy bajos, solamente ejemplo. O sea, el tipo de interés es de un 6% anual. La inflación más el costo de disponibilidad, que es lo que se denomina. Con esto, acabamos de deducir la fórmula, que es que el tipo de interés nominal es igual a la inflación de esta fórmula básica que acabamos de ver. Toda la matemática financiera es que el valor actual del dinero no es igual que el valor futuro del dinero, tal como se ve allí indicado en esa. Y esta desigualdad es la base de toda la matemática financiera, porque si en lugar de esa desigualdad, el valor actual, el valor futuro, entonces no existiría la especialidad. O en otras palabras, de hoy serían igual a 500.000 pesos del año 2223. O sea, si eso ocurriera, la financiera no existiría. Diremos que en matemática financiera básicamente existen solamente dos operaciones: actualizar y actualizar. Que cuando se pasa de un valor actual a un valor futuro, se la denomina capitalizar. Y la operación inversa, aquella en la que se pasa de un valor futuro a un valor actual, actualización. Capitalizar y actualizar y esa forma se la denomina regímenes financieros. Si uno obtiene 10% de interés, debe saber en qué tipo de régimen financiero se está. De un lado al otro, deben utilizar para la capitalización 1 más i elevado a la n. Y en el caso de la actualización, el precio. Esto es lo único que van a tener que memorizar. Y entonces decíamos que al 10% de interés simple vencido por un término de 2 años será igual a 6.000 multiplicado por el factor financiero. En este caso, el factor financiero de interés es el que observamos entre paréntesis 1 más I por T, que nos da igual a 7.200 pesos. Esos 6.000 pesos al 10% financiero de interés compuesto a tanto constante o pagable, dar 6.000 por 1 más 0,1 elevado al cuadrado, lo cual arroja un resultado de 7.260 pesos. Ustedes ven acá la importancia que tiene saber en qué régimen financiero nos encontramos, porque en un caso nos da 7.260 pesos y en el otro caso, en el caso del régimen financiero de interés simple, nos da solamente 7.200. Sobre estos cálculos, pero lo que es que cuando uno capitaliza o actualiza, fijarse en qué régimen financiero se está realizando, porque de lo contrario podemos incurrir en no saber. Al final se trata el rendimiento del capital. Que surge de inmediato es: en el financiero hay muchos, establece que el régimen financiero por el que se regirá el dinero será tipo de interés compuesto vencido o pospagable. Significa que
al final de un periodo se acumulan el capital y se vuelven a capitalizar. Claridad en la formulación que se les entrega en el otro PowerPoint. ¿Cómo se capitaliza? Como les había dicho, sencillamente en todo régimen financiero, multiplicando por un factor financiero y se actualiza dividiendo por dicho factor financiero que acabamos de ver, 1 más i elevado a la n. De interés todo a capitalizar o actualizar respectivamente. Solo se dirá que el tipo de interés en la fórmula se consignará al tanto por uno. Es decir, el 5% será el 0,05. Será el 0,2. El origen de esta fórmula de interés compuesto resulta bastante interesante. Ustedes que un banco le paga el 3% de interés anual por su depósito en dinero. Una unidad monetaria, por ejemplo, entonces el interés capitalizado durante este tiempo será igual, tal como vemos, a 1.0927 unidades monetarias. Si ahora la capitalización fuera semestralmente, entonces se tendrá 0,934 unidades monetarias. Póngase que el banco tiene una cualidad filantrópica y decide pagar el 100% de interés. En tal supuesto, es multado. Por cada peso que pongamos vamos a recibir 2 unidades monetarias. Con esta tasa, si la capitalización fuera semestral, cada 6 meses al año ocurrirían 2 capitalizaciones, haría 2,25 unidades monetarias. El trimestral, ¿cómo se haría? Se haría 4 veces, lo cual nos arroja el resultado de 2,43 unidades monetarias. Imaginación. Supóngase que el banco filantrópico decide capitalizarle continuamente el dinero, es decir, a cada instante de tiempo. Ustedes que será el dinero que obtendrá. Fortuna. Pero no se hagan ilusiones, pues el sueño de millonario choca con la matemática, en tanto el límite al que tiende la expresión 1 sobre n a la n, cuando n tiene infinito, saben perfectamente ustedes, un límite notable que tiende al número e, o sea, en la serie infinita que está indicada ahí, o el número 2. Es el valor actual neto. Se me ocurre comenzar con esta formulita, que el valor actual neto es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de los ingresos y los egresos, eso dividido sobre 1 más i elevado a la n, entre 1 y n. Bueno, el solo hecho de ver esa fórmula, estoy seguro que a más de uno ya les resulta espantosa. Muchas veces el presentarle la letra sigma y una expresión así irracional suele generarle algún tipo de rechazo. Vamos a tratar de entender sin entrar al detalle de la fórmula. Y vamos a decir que si yo le ofrezco un proyecto de inversión, la rentabilidad que quisieran obtener para empezar a estudiar mi proyecto de inversión. En ese sentido, les voy a comentar que este proyecto de inversión yo se lo presenté ¿no? Y el primero me dijo el 30% construcción, y en ese rubro, por cada peso que pongo, obtengo el 30% de rentabilidad, o sea, 30 pesos, como ustedes saben.
el 40%. Pertenecer al sector del comercio de insumos para la construcción. Ahí, por cada peso que pongo, obtengo 1,40. Todo esto que el anterior lo miraba medio con desconfianza, porque dice, ¿cómo puede ser la ganancia mayor que la que yo tengo? Pero bueno, esto es anecdótico, ¿no? O sea, este señor, cada peso obtiene 1,40 pesos. Y el tercero de ellos dice, mire, peino canas, estos dos son personas jóvenes, yo ya me he y me he recompuesto varias veces, entonces pretendo un 6%, pues ya he vendido todos mis activos y lo he transformado. Ustedes saben que los bonos del Tesoro tienen una rentabilidad muy baja, el riesgo también es muy bajo. Y por cada peso con que le den 1,06 está conforme. Estas serían las tres personas a las que yo interese. Y el proyecto de inversión, expresado en una tabla, es el siguiente. Una inversión inicial al año 0 de 100 unidades monetarias, 100 pesos. 5 años, 30 en el primero, 30 en el segundo, 30 en el tercero y 50 en el quinto. Y nada más, ahí terminaría. Entonces, en este proyecto de inversión y utilizar en el sentido común. ¿Aceptarían o no este proyecto de inversión? A ver que lo piensen un minuto ustedes mientras ven esto. La verdad es que con tantas cuestiones que hemos hablado no nos ha quedado nada claro. Si yo le hubiera dicho que la rentabilidad de este proyecto de inversión era del 12%, ha quedado muy claro. Sin embargo, ustedes están viendo el flujo de inversiones e ingresos y no se logra apreciar que se está hablando del 12% de rentabilidad que yo les estoy mencionando. Para tratar de comprender e interpretar. Ustedes a lo largo de sus inversiones, algunas han sido financieras, otras no, en el tiempo, inversiones sentimentales, dinero, etc. En tal supuesto, ¿cómo hacen para saber si una inversión ha sido buena o no? Bueno, comprobando lo que les ha devuelto. Y esto mismo ocurre con la finanza. Se debe comparar lo que se ha invertido con los beneficios. Entonces, para el ejemplo en el que se han invertido 100 unidades monetarias y se suman los flujos, se van a, digamos, obtener 170 unidades monetarias, sabemos perfectamente bien que esas 170 unidades monetarias resultan al final de los 5 años y no se pueden comparar con 100 unidades monetarias invertidas hoy. La pregunta es, 30 unidades monetarias del año que viene, que 30 unidades monetarias de hoy, pues debe actualizarse. Entonces, se va a actualizar al 10%, que por ahora vamos a tomar hipotéticamente, después vamos a explicar, vamos a volver al detalle, pero por ahora, a los efectos del ejercicio, vamos a tomar el 10% de actualización anual. Entonces, ahí está indicada la manera como se debe proceder para cada uno de los flujos. El primer año por 1 más 0,10, por 1 más 0,10 al cuadrado, y en el año 5 por 1 más 0,10 a la quinta. Y eso nos va a dar una sumatoria de 126,14 unidades monetarias. La pregunta es, ¿parar ahora las 100 unidades monetarias con las 126,14 unidades actualizadas? Sí, pues están en el mismo horizonte de tiempo.
que iríamos en un proyecto de 100 unidades monetarias de hoy que nos dará 126,14 unidades monetarias de hoy. Categóricamente sí. Precisamente el valor actual neto o va se calcula tal cual ustedes ven ahí, que nos indica inicial con signo menos, en el numerador van los cash flow o flujos de fondos o flujos de caja de cada periodo, y en el denominador a el factor de actualización K, que vendría a ser la tasa de descuento. ¿Qué podríamos decir respecto a esta fórmula? ¿Qué es lo que hace, en definitiva, interesante a un proyecto de inversión? Valor positivo. O sea, el valor actual neto, para que a ustedes les quede bien presente, el interés es el signo desde el punto de vista de la evaluación. O sea, ¿qué comportamiento tiene? Miren, resulta algo risueño el ejemplo que les voy a citar, pero es como un test de embarazo. O da negativo. Positivo, el proyecto es viable. Mientras que si el VAN es negativo, el proyecto deberá descartarse. En este caso, 26,14 es un valor, pero realmente lo que nos está interesando a nosotros es el signo, que para el caso es positivo. Hace que el VAN sea positivo o sea negativo. Bueno, ahí están indicadas las variables. F son los flujos de fondo, K la tasa de descuento y N los años a considerar. Que se debe considerar que la inversión inicial sea lo más baja posible, que los flujos futuros cuanto mayores mejor y que la tasa de descuento cuanto menor sea mejor. De esto podemos saber perfectamente bien de qué manera puede incidir el valor actual neto en nuestro proyecto de inversión o nuestro análisis. Atención, usando el sentido común, ¿cuál es preferible entre estos dos proyectos? El común en finanzas dice: se debe cobrar cuanto antes mejor y pagar cuanto más tarde mejor. El proyecto 2 es más conveniente, en tanto recupera la inversión en un periodo de tiempo menor. Esto es, digamos, evidente y no se presta ningún tipo de confusión. Sin embargo, si tuviéramos que analizar si el proyecto va a ser aceptado a través del BAM, lo que tenemos que considerar qué es lo que hace que el BAM sea positivo, porque dijimos que lo que importaba era su signo. Y si era positivo, el proyecto era rentable. Y dijimos recién que si la inversión inicial es lo más baja posible, si los flujos de fondos son lo más altos posible, de descuento es la más baja posible, el BAN indudablemente es positivo. Acá lo que tenemos que decir es que respecto a no se usa tan así como estábamos comentando, porque dimos un ejemplo en el que había 3 inversores y cada uno de ellos tenía un horizonte de rentabilidad distinto. Hablábamos del 30%, del 40%, según ustedes recuerdan. Cada uno de ellos ahora va a colocar su propio valor de K según la preferencia de rentabilidad. El del 30%, 0,3. El del 40%, 4. Lo hará con K, 0,06.
y comprobará con tales tasas, de acuerdo al flujo de fondos propuestos, positivo o negativo. Si fuera negativo, se descartará. Lo que deben hacer ustedes es visualizar a la tasa de descuento K como si fuera una regla de comparación o un listón y desde allí observar si supera o no el BAN. Invertir es ceder disponibilidades líquidas ciertas hoy a cambio de disponibilidades líquidas no tan ciertas, hay un riesgo en el futuro. Es cambiar un flujo de hoy por un flujo futuro. Bueno, ¿y qué es la tasa interna de retorno o de rentabilidad TIR? Miren ahora que ustedes están calculando muchos valores actual neto o valor presente neto, y que a algunos le dan positivos, otros le dan negativos, y de pronto hay uno de ellos que le dio 0. Llegar a quedar muy desorientado porque habíamos indicado el valor actual neto, lo que importa era el signo. Ustedes recordarán este ejemplo risueño. Si daba positivo, el proyecto era variable, y si daba negativo, no lo era. Sin embargo, ustedes saben perfectamente bien que el cambio de signo de positivo a negativo va a ocurrir en instancia de pasar por un estado neutro o por 0. El ejemplo que hemos considerado, si nosotros colocáramos un valor K, tasa de descuento del 12, y analizáramos la fórmula del valor actual neto, comprobaríamos que es igual a 0. Y esa sería la TIR, porque la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto, valor actual neto, sea igual a 0. Es bastante simple de comprender el concepto y vamos a dar un ejemplo. Vamos a calcular el TIR para un proyecto de inversión de un flujo de 2 años consecutivos para que sea bastante simple. En este caso se puede resolver por medio. Si no, también se podría resolver la ecuación, digamos, un valor de tasa interna de retorno que haga que el valor presente neto o el valor actual neto sea positivo, luego una tasa interna de retorno que lo haga negativo, y seguro que la tasa interna de retorno va a estar entre esos dos valores extremos, y lo que tenemos que hacer simplemente es interpolar. O sea, es lo que se llama a partir de un proceso de iteración. Y eso lo van a encontrar perfectamente en los ejemplos que hemos reseñado en el otro PowerPoint. Bueno, con esto creo que hemos abundado un poco en datos para que ustedes puedan tener mayores precisiones y que, bueno, de alguna manera queden claros los conceptos que se ven en otro PowerPoint. Muchísimas gracias, y cualquier duda ya saben que pueden hacerla a través de mi correo electrónico.